los niños a salir a su clase. Nosotros estaremos quedándonos para la predicación de la palabra de Dios. Buenas tardes, ya justo son las 12 en punto. Estamos agradecidos al Señor por un domingo más que nos da y nos da la oportunidad de estar reunidos alrededor de la mesa que el Señor nos ha preparado a través de su palabra, el alimento del alma, el alimento que sacia el alma, que es su palabra poderosa que creó todo el vasto universo y con su misma palabra la sustenta. Así que vamos a iniciar el día de hoy con la predicación de la palabra de Dios. Imagina que se te ocurre cruzar Constituyentes, que es la avenida, aquí una avenida cerca de aquí, grande. Te das cuenta, en esa avenida pasan muchos carros y pasan en especial esos querobús, o no sé cómo lo llaman, querobús, enormes de más de 10 toneladas. Imagínate que estás pasando Constituyentes y eres arrollado por un querobús. Llegas a tu casa caminando como si nada, sin ninguna lesión, ni ninguna marca, nada en absoluto. Y igual que vienes ahora. Y llegas a tu casa y le dices a la persona que ves, al familiar que tú ves, le dices: oye, me arrolló un querobús, pero él no ve ni una seña de eso, nada. Pues esa persona que fue testigo, que tú le estás compartiendo, que fuiste arrollado por un camión de 10 toneladas, pues no te va a creer nada. Estuve buscando incluso ahí en internet y hay casos muy interesantes, y ustedes quizá han visto de personas que han sufrido un accidente muy aparatoso, pero no les ha pasado nada, y eso es muy raro. Pero lo que yo estoy diciendo y lo que estoy tratando de ilustrar en esta mañana es como muchas veces pasa en nuestro tiempo, que hay cristianos que dicen que han sido impactados por el Evangelio, pero no hay marca de ese impacto. Muchos de ellos dicen que creen en la gracia y entienden la gracia, pero al igual que como si te arrollara un camión, pues debe de haber una seña, al menos una rueda de ese tamaño aquí pasando, ¿verdad?, en tu camisa o tu playera. Y el propósito de esta ilustración es hacernos pensar precisamente lo que estaremos viendo en esta mañana o tarde ya. ¿Conoces de Jesús o a Jesús? ¿Conoces de Jesús? Hay personas que son teólogas muy profesionales, saben, y nos pudieran dar una clase de teología súper profunda y experta, pero no conocen a Jesús. No necesariamente porque puedan abrir la Biblia y explicarte la doctrina de la transubstanciación o alguna de esas, es que conocen a Jesús, o el conocimiento de Jesús, o el conocimiento que llega a tu cabeza acerca del Evangelio. No es suficiente con que llegue a tu cabeza, pero si no está habiendo un impacto del Evangelio en tu vida, en mi vida, el día de hoy, la invitación para todos nosotros, en primer lugar, aquí preparando el sermón, la palabra de Dios me hablaba en cuanto a esto, justamente lo que estamos viendo en Gálatas, en la epístola a los Gálatas. Estamos viendo una serie expositiva consecutiva, quiere decir que estamos viendo porciones tras porción en manera ordenada, no aleatoria, sino ordenada, en la epístola de los Gálatas. Y quisiera recordarles, hacer un pequeño paréntesis nada más para recordarles el buen ejercicio que es que tú leas Gálatas una y otra vez, para que al paso de esa lectura y relectura tú te familiarices, tú puedas entender, y el Espíritu Santo, como hemos dicho, use su palabra para que ella transforme nuestras vidas
e impacte nuestras vidas. Quiero también aclarar que no estoy diciendo que, y lo que vamos a ver es que el testimonio de Pablo, que es muy impactante, siendo el perseguidor, siendo alguien que era muy intenso en contra del camino, en contra del Evangelio, fue sorprendente su testimonio de haber sido convertido a Cristo. Y no todos los testimonios de los cristianos son así de impactantes. No estoy diciendo eso. No estoy menospreciando esa parte, pero sí estoy diciendo que debería de haber, y hay un peligro latente en el que muchos de nosotros pudiéramos creer que estamos realmente conociendo de Jesús y que eso es suficiente. Y lo que veremos es que es necesario tener una relación personal e íntima con Jesús. Definitivamente Cristo llega a cada vida para no dejarla como llegó. No puede llegar Cristo a tu vida y te deja como eres. Cristo llega para transformarte, para transformarme, con mucha paciencia, con mucha gracia, con mucho amor arraigado en la verdad. Ese es el cambio que produce el Evangelio de la gracia. Y la realidad también es que hay una necesidad de claridad en el Evangelio en nuestros tiempos. Hay mucha confusión, con tanta información, hay muchas cosas que parecen ser buenas, pero finalmente no es el mensaje completo del Evangelio. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque justamente Gálatas nos aborda este tema, de cómo hay un riesgo, hay un peligro de diluir el Evangelio, de abandonar el Evangelio. El pragmatismo de nuestros días también es una realidad que afecta a la iglesia, que afecta su ineficacia. La iglesia debería ser, si ha sido esa receptora de la gracia, debería ser esa dadora de gracia a través de su andar y su vivir, de su impacto con la sociedad, de su impacto siendo sal y luz. Entonces estamos ahí en Gálatas 1, versículos 18 al 24. Ya hemos visto los versículos anteriores, pero no puedo dejar de tocar y mencionar los versículos 10 en adelante, o desde el versículo 10, porque están muy conectados. Están muy conectados entre sí, tienen una relación muy estrecha, porque justamente en esa sección habla Pablo del testimonio que él da y la defensa del Evangelio. Pablo, de manera concisa, lo que quiere hacer es defender el Evangelio, defender su apostolado y también aclarar precisamente, hacer una aclaración de su testimonio y de su conversión. ¿Para qué? Para justamente poder con autoridad defender la sana doctrina, atender a aquello que estaba siendo amenazado a la iglesia. Entonces, el día de hoy estaremos justamente en este pasaje y leeremos estos versículos, Gálatas 1, 18 al 24. Y para esto les pido abrir su Biblia, ir a Gálatas 1. Yo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Y usted me puede seguir en la misma versión o en alguna otra versión con su vista, lo que el pasaje dice. Dice: entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos, las iglesias de Judea, solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Y lo que estaremos viendo en esta mañana, quisiera que pudiéramos encapsularlo o resumirlo en esta frase, que es la proposición de esta mañana. La proposición es que Cristo, ya que Cristo te ha salvado por su sola gracia, tu vida debe dar testimonio de una nueva vida en Cristo, de un nuevo andar en Cristo. Ya que Cristo te ha salvado por su sola gracia, tu vida debe dar testimonio, debe ser una evidencia de esa salvación de gracia. Y el sermón está dividido en 2 partes principales, 2 puntos principales. De manera sencilla, así lo vamos a seguir. En primer lugar,
la gracia que debe asombrarnos. El testimonio de Pablo es un testimonio de la gracia de Dios. Y no solamente el testimonio de Pablo, sino el testimonio de cada persona que se une al cuerpo de Cristo. Cada persona que se une al cuerpo de Cristo se une solo por la gracia de Dios. Al igual que Pablo, no es más su testimonio que el nuestro, en el sentido de que es la misma gracia que obra en un pecador malvado, en una persona como tú y como yo que estábamos perdidos. Esa misma gracia actúa en cada uno de nosotros para llevarnos a la salvación. Entonces, en primer lugar, la gracia que debería asombrarnos. La verdad es que hemos visto hasta ahora cómo la iglesia de Galacia, y quiero rápidamente hacer un pequeño resumen de cómo hemos avanzado hasta ahora, de cómo esta carta fue una de las cartas primeras que se dio tempranas, y Pablo está enviando esta carta porque rápidamente las iglesias, se envía a un grupo de iglesias en la región de Galacia. Estas iglesias estaban siendo infectadas con el judaísmo y estaban siendo arrastradas para abandonar el evangelio. Por eso al inicio dice el texto que estoy sorprendido cuán pronto ustedes están abandonando a Dios, abandonando y diluyendo, distorsionando y escuchando esa distorsión del evangelio. Hemos visto también debemos tomar en cuenta, el propósito de Gálatas. El propósito de Gálatas no es nada más que, como digo, llenemos nuestra cabeza de información, sino en sí quiere llegar a la formación de creyentes de Jesús, en gente del Mesías. Ese es el propósito. Es la formación de un grupo de creyentes de Jesús en gente del Mesías. ¿Qué quiere decir esto? En personas que han creído, proclaman creer en que Jesús es el nombre personal de la segunda persona de la Trinidad, es el Mesías, el Cristo, el prometido de Dios, el ungido de Dios. Y si Él es el Mesías, nosotros deberíamos dar testimonio o evidenciarlo a través de esa formación. Entonces significa que debemos ser formados en esa unidad, en santidad, arraigándonos en el genuino evangelio apostólico. Porque hay falsos evangelios, como Pablo dice, solo hay un evangelio. ¿Y por qué decimos que es el evangelio apostólico? Porque recuerdan que Jesús lo dijo, que usaría a estos 12 para que a través de lo que Jesús enseñó a estos 12, su iglesia sería edificada, siendo Cristo la piedra angular. Efesios nos hace un poco más claro este punto. Pero es un evangelio apostólico. Por eso incluso esto tiene mucho sentido, porque lo que estamos viendo es que Pablo, como hace rato leímos, está diciendo, yo no fui con los apóstoles, este evangelio yo no lo aprendí de los apóstoles. Porque eso quitaría eficacia a su apostolado. Él dice, yo lo aprendí del mismo Jesús. Jesús me lo reveló a mí directamente, como lo hizo o como fue con los otros apóstoles. Y sí aclara que estuvo 15 días con Pedro y con Jacobo para confirmar esa revelación de Cristo, pero no para ser enseñado por los apóstoles. Esto tiene esas implicaciones para nosotros también. Que en nuestro día no es, como ya lo hemos dicho anteriormente, no es la excepción en que el evangelio está amenazado y también que al mismo tiempo nosotros hoy en día tenemos esa amenaza y, como decíamos las veces pasadas, de alguna manera resistimos o rechazamos la gracia. Por eso necesitamos escuchar de ella continuamente, arraigarnos en una comunidad de gracia para que podamos crecer en la gracia, que fue el caso de Pablo también. En ese testimonio leemos que eso fue lo que hizo Pablo. Pablo no nada más recibió el evangelio de Jesús y él se fue y él empezó, no, él se unió, se arraigó a una comunidad de creyentes para crecer en la gracia. Él mismo lo vemos en otros escritos de Pablo enseñando, diciendo su debilidad y su dependencia de la comunidad de la iglesia y de
depender de la gracia. Él siempre decía, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. No era una persona que decía, yo ya entendí la gracia, yo soy el apóstol Pablo, y yo ya ahora sí, ahí les voy, ¿verdad? Sino él de hecho tenía una actitud opuesta, de debilidad, de dependencia. Veía su necesidad de crecer en la gracia. Pero vamos ahí al pasaje. Miren, un poquito antes había dicho que íbamos a ver desde el versículo 10. Dice el versículo 10, Gálatas 1:10. Noten conmigo ahí en sus Biblias, por favor. Hace preguntas, y son preguntas retóricas. ¿Cuál es el punto de las preguntas retóricas? Que se responden por sí solas. O sea, es una pregunta que tiene una respuesta obvia. Pero dice, ¿por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Que Pablo no está buscando el favor de los hombres, ¿no? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería doulos, esclavo de Cristo. Esa es la palabra literal. Pero lo que está haciendo Pablo en estas preguntas retóricas, precisamente, es justamente, cuando hace Pablo estas preguntas, es que se está adelantando a su audiencia. Yo soy un agradador de hombres, es lo que está diciendo. Y algo muy interesante que estuve viendo y estudié en mi estudio de este pasaje fue precisamente que Pablo, recuerda, era un fariseo. Y de hecho nos dice en unos versículos más adelante que él era celoso más que varios de sus contemporáneos. Y este fariseo, y hay unos escritos, unos salmos de Salomón. En esos escritos, algunos fariseos decían o llamaban a los complacientes. Los complacientes eran personas que los describen así: transigentes, hipócritas que estarían dispuestos a recortar la obediencia a la ley de Dios para quedar bien con sus vecinos paganos. Podrían fraternizar con esos vecinos paganos, incluso podrían entrar en sus casas y comer con ellos. Y esto era significativo porque en estos días los paganos tenían ídolos por todas partes, a lo que los judíos tenían un compromiso vehemente de no acercarse con paganos porque de alguna manera se iban a contagiar o contaminar, porque estos paganos estaban llenos de ídolos. Espero explicarme con esto. Está diciendo, ¿estoy yo agradando a los hombres? No, yo no soy un complaciente como ellos pensaban que Pablo era. ¿Por qué? Recuerdan que Pablo no se convirtió del judaísmo al cristianismo, sino él defendía que las escrituras se habían cumplido en Cristo. Eso es diferente. Él está diciendo, como lo dice Lucas 24, Moisés y los profetas, y de hecho, si tú ves Romanos 3:21, Pablo va a decir que este evangelio es según la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Y Pablo está defendiendo no que ya me convertí del judaísmo al cristianismo, sino Pablo está diciendo que todo lo que Moisés dijo, todo lo que los profetas dijeron, se cumplieron en Cristo. Y entonces todo ese cumplimiento trae un cambio radical en el judaísmo, trae un cambio radical en la ley, porque todo eso tenía un propósito. La ley tenía un propósito, y lo voy a explicar aquí en Gálatas. Tenía un propósito de llevarnos a Cristo. Y por eso Pablo no decimos que se convirtió del judaísmo al cristianismo, sino que él es un defensor vehemente de que las escrituras, todo lo que las escrituras profetizaron se cumplieron en la persona de Jesús, de Cristo. Entonces Pablo, versículo 10, no es un agradador de hombres, por eso dice, ¿quiero agradar a los hombres? No, soy un siervo de Cristo, soy un esclavo de Cristo. Esto es, por eso la palabra aquí, los judaizantes le llaman agradadores o agradadores de hombres, es la palabra antropareskoi, y esa palabra es la que usa Pablo, por eso lo referimos aquí. Pero también, en este argumento de Pablo, quiere, como dijimos, dejar muy claro su llamado a su apostolado y su llamado a la salvación, como lo vemos en versículos más adelante. Mira conmigo, versículos 15 y 16. ¿Lo tienes ahí? Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó porque era un fariseo de fariseos. Ay, algunos sí están leyendo. Qué bueno que están leyendo. Porque me llamó
por su gracia. Tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea, lo que está diciendo Pablo es justamente, va a dar testimonio de que su apostolado no lo recibió, se fue dado por mismo Jesús, como lo dijimos hace como 3 semanas. Justamente Pablo se le confirma su apostolado porque él vio a Jesús y fue enseñado por Jesús, como los otros apóstoles. Pero fue justamente un apóstol enviado directamente a los gentiles. Entonces iba a lidiar con este problema, ¿no? Con que lo iban a tachar como un complaciente. ¿Por qué? Imagínate, si los judíos dicen no puedes ni comer con los paganos. Comes con ellos, te vas a terminar contagiando y vas a terminar perdido. Esa era la presuposición de su audiencia, de los que estaban enseñando mal a la iglesia. Por eso Pablo menciona esto. Pero miren, continúa, dice versículo 11 y 12. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que me fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y es lo que vamos a ver en este punto justamente. La gracia de la salvación, la gracia del llamado que Dios tiene para con Pablo, que fue apartado desde el vientre de su madre y que también tuvo un propósito justamente. O sea, Pablo fue apartado, fue separado, pero si se dan cuenta, su vida fue ese testimonio de transformación, pero su transformación no fue por la ley, sino fue a través de esa gracia que él también recibió. Pablo no recibió el evangelio por algunos de los discípulos del Señor, lo que está dejando en claro, sino que fue directamente por el Señor Jesús. Y en Hechos 1:9, ahí viene un poquito más a detalle lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, es la gracia asombrosa. Es la gracia asombrosa que vemos en la salvación de Pablo. Dice que él aventajaba a muchos. Versículo 14. Él era uno de los que era muy celoso. Y si leemos de su testimonio, era una persona muy intensa, ¿verdad? Incluso hubo mártires y echaron sus ropas a sus pies, debido a que él tenía un celo grande por perseguir a la iglesia del Señor. Y fue ahí en ese camino a Damasco donde Jesús se le aparece directamente y viene al conocimiento de la verdad. Cada creyente ha sido llamado por la sola gracia, al igual como Pablo da testimonio. Y esto es muy interesante. Si te das cuenta y lees el testimonio de Pablo, como dice, y voy a leerlo ahí para que lo veamos nuevamente, dice: yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones, versículo 14 del capítulo 1, ahora versículo 15, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. Dios buscó a Pablo. Pablo estaba haciendo todo lo que él hacía por celo y con toda esa intensidad que él tenía, lo estaba haciendo para Dios, pero él no, por eso dice la palabra, ¿no? Lo hacía para Dios, pero él no se estaba dando cuenta que en realidad estaba en contra de Dios. Estaba dando coces contra el aguijón. Un caballo que está ahí pegándose en una punta, ¿verdad? Lastimándose a sí mismo. Y lo interesante aquí es que Dios, así como buscó a Pablo, y no Pablo buscó a Dios. Y esto es algo importante porque desde aquí parte la gracia en la salvación. Hay confusión aquí. A veces se habla de que es el hombre quien busca a Dios, pero la Biblia dice, no hay ni siquiera uno. No hay nadie que busque a Dios. Y hermano, ¿y esos textos que dicen que pues hay que buscarle y lo hallarás? Bueno, si te das cuenta, y ese es un estudio ahí, todos esos textos hablan a creyentes. Pero una vez que Cristo, lo que estoy queriendo dejar en claro aquí, es que la gracia de la salvación nos dice que es Dios quien busca al pecador, no al revés. Y la gracia de la salvación nos empieza diciendo esto, o sea, me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Qué nos está diciendo esta frase? La providencia de Dios.
Dios usó aún ese tiempo en que Pablo estaba yendo en contra de Dios. Y ese tiempo que él estuvo a los pies de Gamaliel y preparándose, siendo fariseo de fariseos, todo eso Dios lo usó para cuando llegara ese momento de su salvación, fuera usado con ese propósito que Dios tenía para él. Y esto es gracia, ¿no? ¿Has escuchado alguna vez que alguien ha dicho, ay, a mí me hubiera gustado haber conocido al Señor cuando tenía 15? Y no está mal ese deseo, ¿verdad? Pero cuando lo piensas un poquito más, ¿sabes qué? La gracia de Dios te dice que aun cuando tú estabas en esa rebeldía y en esa necedad, eso Dios lo tenía preparado en su providencia para hacerte ver la gracia asombrosa de Dios. Todo eso, esos días en que tú estabas yendo en contra de Dios. Sí, es verdad, hubiera sido mejor y de hecho que te animo, al igual que a mí me animo cuando me diga o venga a mi corazón y me diga eso, de que hubiera sido mejor cuando yo ahorita con 40 siento esa debilidad, ¿no? Pero cuando tenía 20 y tener esa enjundia para el Señor, pero, ¿sabes? Ahora ese tiempo es hoy. Tú hoy puedes servir al Señor. Igual, mira, piensa en Moisés. Moisés tenía 80 años. Y toda la vida de Moisés antes, en el palacio, como cuidando 40 años ovejas. Eso era lo que Dios tenía para Moisés. Y Dios así lo hace en cada uno de sus creyentes, la providencia en la salvación. Pero también dice, me llamó por su gracia. Habla del llamado eficaz de la salvación. Es un llamado eficaz. ¿Qué quiere decir eso que es eficaz? Que cuando el Señor viene a tu vida y te llama a salvación, es un llamado eficaz, contundente. No puedes de alguna manera rechazarlo. Es el Señor quien hace esa búsqueda al pecador. Y cuando el pecador recibe la gracia para que sus ojos sean abiertos ante la gracia de quién es Cristo y lo que Él representa ahora para mí, entonces comienza una vida, ahora sí, de búsqueda de Dios. No buscamos a Dios mientras estamos en nuestros delitos y pecados. De hecho, la Escritura dice que éramos hijos de ira, ¿verdad? Estábamos bajo la ira de Dios en ese tiempo. Pero aún siendo y estando bajo la ira de Dios, en ese acto de justicia de Dios, Dios aún en ese tiempo, cuando tú estabas lejos, Dios en su providencia tenía un propósito en esa lejanía, en ese rechazo, en esa rebeldía, en esa dureza, para apreciar una vez más su gracia, su asombrosa gracia. No dejemos, y el propósito del testimonio de Pablo creo que también es que nosotros no dejemos de asombrarnos de su gracia al pensar en su providencia, en su llamamiento eficaz, pero también dice, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Tuvo a bien. ¿Te das cuenta que en las palabras de Pablo no hay jactancia? No dice, híjole, yo era fariseo de fariseos y todo lo que conocí de la Escritura, ¡pum!, lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Y la palabra literal de esa traducción de basura es estiércol. Él veía todo eso, o sea, su propósito era perseguir esa meta que era conocer a Cristo más, pero recuerda, un conocimiento no meramente intelectual, sino un conocimiento personal, íntimo. Tuvo bien. Sabes, la gracia de la salvación nos habla del beneplácito de Dios, del deseo de parte de Dios de salvarnos. Fue el puro deseo de Dios, su puro amor. Y mira, si alguien cree, o todos en algún punto hemos creído esta mentira, ¿verdad? Que quizás de alguna manera hubo algo diferente a los demás, o que nosotros hicimos una oración de fe y fue nuestra fe la que nos salvó. Pero ¿sabes? Espera un momento. Si hay una pequeña partícula tuya que obró para que por algo tú pudieras entender el Evangelio, ya estás robándote la gloria
que merece el Señor. No hay nada que hayamos aportado para esa salvación. Es una salvación de sola gracia, pura gracia. No hay algo en nosotros, no fue algo que haya sido en nosotros para lograr esa salvación. Fue tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Y aquí es donde hablamos de una relación personal. ¿Qué es lo que hizo Pablo? ¿Qué es lo que pasó con Pablo? Él entendía mucho de las Escrituras, él entendía mucho de ellas, pero él necesitó conocer a Cristo, al Cristo revelado, al Cristo de las Escrituras. Cristo, quien vive hoy, quien se revela a través de la proclamación de la palabra de Dios, les es presentado a algunos, y dice la Escritura, olor de vida para vida, olor de muerte para muerte. Pero también nos dice el versículo 15, para anunciar a Cristo. Y ahí nos da el propósito. Y eso también tiene que ver con nosotros. La razón por la que Cristo nos ha dado esta salvación de pura gracia no es para que nos quedemos a gusto en nuestros asientos, cómodos y felices, diciendo, wow, qué salvación tan grande tengo yo, wow, qué hermoso es, y nada más. Pablo nos dice, para anunciar a Cristo. Ese es el propósito de cada persona que ha llegado a la fe. Que tu vida sea una carta abierta, no perfecta, pero sí una carta abierta que da de gracia. De gracia hemos recibido, y ¿sabes qué es lo que atrae a las personas allá afuera? Cuando damos de gracia, de la gracia que hemos recibido. Entonces Pablo plantea principalmente tres cosas. Recibió el mensaje de manera directa de Jesús, también no fue enseñado de los otros apóstoles, y también da testimonio de que el mensaje que recibió de Cristo y que no fue enseñado de los apóstoles coincidían. Ese es en resumen lo que él quiere dejar en claro, pero en el medio de toda esa descripción vemos esos detalles de cómo es una gracia asombrosa. Pero también, número 2, es una gracia que produce cambio. Como dijimos al inicio de la predicación, no puedes decir que te arrolló un querubús y no tener ni una marca de él. Aquellos que hemos recibido la gracia, deberíamos estar dando de gracia a través de nuestra dependencia a esa gracia. Posiblemente el problema que tenemos hoy en día es que hay poca meditación de la gracia, o también hay menos profundidad de ella. Generalmente a veces hay algunos que llegamos a la fe y luego queremos hacer cosas para Dios, y es un buen deseo que tenemos, pero ese deseo puede ser un estorbo de algo que será primordial. Es arraigarnos en la gracia que hemos recibido. Versículo 18 en adelante. ¿Cómo termina este pasaje? 1:18 en adelante. Entonces 3 años después, que fue lo que sucedió, ¿verdad? Dice, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Pablo está describiendo justamente, pasó 3 años en Arabia, versículo 17, 3 años en Arabia, y luego fue a conocer a Pedro, 15 días. Después vio a Jacobo, pero no estuvo con ninguno de los otros apóstoles. Pero después en las iglesias de Judea, que era como la iglesia principal y donde estaba surgiendo mucho del cristianismo, Pablo no era conocido, pero aún no siendo conocido, ¿qué hacían la iglesia? ¿Qué dice el versículo 23? Ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorifican a Dios por causa de mí. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Es lo que nos está revelando esta parte de la Escritura. ¿Qué está haciendo Dios? Está llamando a su pueblo, a su presencia, para que su pueblo pueda recibir esa gloriosa gracia de la salvación, una regeneración, una nueva vida, pero para que otros
para ser básicamente flechas que apuntan a Él. No hay mérito en nosotros. Aún nuestra santificación no es por mérito nuestro. Es por la gracia de Dios. Es por su gracia, es por su dependencia a ella, es por esa relación, como dice Juan 15, ¿verdad? Que vosotros sois, dice, yo soy Juan 15 dice justamente, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ¿verdad? Y yo en él, separados de mí, nada podéis hacer. Pablo conoció a Jesús de manera personal, no nada más cambió aquí su mente acerca de él, sino él conoció y siguió a Jesús. Y ese seguimiento y ese conocimiento personal de Jesús le llevó a ser alguien que meramente su vida fue un instrumento para apuntar a él. ¿Qué hacía la iglesia de Judea? Decían, ¡ay, el apóstol Pablo! Dice el texto, glorificaban. Aquel que perseguía otro tiempo, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. El Evangelio de la Gracia nos transforma. Durante 3 años, aquí una nota interesante, Pablo pasó un tiempo de reflexión y estudio y desarrollo de su relación con Cristo. Esos 3 años, después de que él recibió esa revelación, él pasó 3 años y seguramente él fue a las Escrituras y tuvo revelación de parte del Señor para crecer en la palabra, en meditación y reflexión. Y aquí aquí hay una aplicación para nosotros hoy. Nuestra impaciencia muchas veces nos lleva a poner un demasiado énfasis en las actividades y logros, mas no en la reflexión y meditación. Aquí una buena aplicación sería, hermano, hermana, y cada uno de los que estamos aquí, tengamos cuidado de querer hacer muchas cosas para Dios y descuidar lo que es prioritario, que es nuestro tiempo a solas con Él. Tenemos una vida de relación con Cristo. Es como cualquier otra relación. Se enfría cuando ya no hay ese tiempo a solas. Cuando tienes 3 hijos pequeños, o los que tengas, sean 6, sean 2, o incluso 1, ya hay más hijos pequeños en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué pasa en el matrimonio? Híjole, pues tener 1 o 2 o 3, pues implica tiempo, implica que, oye mamá, el bañar o el baño, y de repente ya estás con uno y el otro ya se pegó en la cabeza. No importa de verdad si es uno solo. ¿Y qué pasa en esposo y esposa? Bueno, aquí los que estamos casados entendemos bien algo que sucede. Termina la noche y vamos a platicar y quedamos como en 10 minutos cansados, queriendo platicar, nos gana el cansancio. ¿Y qué empieza a suceder? La intimidad en el matrimonio, de platicar, de conocerse, de salir ella y yo para platicar y no tener ahí, ¿verdad? Eso es necesario. ¿Por qué? Y si no se cuida, si no se protege, va a haber cada vez más una brecha más grande en ese matrimonio. Eso es, hay cosas en esta tierra que nos recuerdan de ese diseño. Lo mismo pasa con nuestra relación con Jesús. Y pudiéramos hacer muchas cosas para Jesús, pero Él nos está diciendo, hay algo que es prioritario, que no debes dejar, que es mi tiempo a solas conmigo. Hermano, hermana, ¿cómo es tu tiempo con Jesús? ¿Cómo es tu intimidad con el Maestro? Tu tiempo a solas con Él. Los puritanos, cuando lees algo de los puritanos, ellos hablaban y decían de una disciplina de gracia, que era la meditación. Decían que cuando tú desarrollas una meditación, y no estoy hablando de cruzar los dedos y ponerte de rodillas y estar en un tiempo en trance, lo que estoy diciendo es que tú estés rumiando lo que tú escuchas de Jesús en la mañana,
Y luego a las 12 del día otra vez, ¿qué aprendí en la mañana de Jesús? Y luego al rato otra vez. Pero todos meditamos y tenemos en algo que meditar. Todos ocupamos nuestra mente en algo, sean negocios, sean preocupaciones, sea algo que te está... Si alguien tiene enfermedad, en ese momento toda nuestra energía, nuestro pensamiento se enfoca en eso. Y la lucha del creyente es permanecer en esa disciplina de la meditación. Y saben, hermanos, estamos en tiempos donde es muy fácil perder esta disciplina. Es muy fácil. Al paso de nada más agarras tu teléfono y le picas aquí y ya te perdiste en un mundo muy diferente. Hermanos, así como Pablo pasó esos 3 años reflexionando, estudiando, desarrollando su relación personal con Cristo, nosotros también hoy tenemos que aprender de esto. No vamos a ser de ninguna manera transformados si no estamos creciendo en nuestro amor por Cristo, en nuestro tiempo con Él. Una aplicación más que tenía aquí es, maestro decía, no planear es planear fallar. No planear es planear fallar. ¿Qué quiere decir? Sí, qué padre, ahora sí voy a meditar en la palabra de Dios. Punto. Pero si tú no le pones un espacio, si tú no le pones un día, una fecha y una hora, muy probablemente no va a suceder. Tenemos asignadas fechas y horas para cosas importantes. Las tenemos. Las cosas que sí nos importan, no podemos fallar y hasta les ponemos alarmas y hasta quién sabe cuántos avisos para que no se me olvide, ¿verdad? Pero hermano, ¿cuán importante es tu tiempo con Dios? ¿Tú lo ves como algo vital? O sea, de vida o muerte. Hay cosas vitales en la vida, como el agua, la comida, que pues sabemos, nos hemos acostumbrado a ellas, pero olvidamos, hermanos, que nuestro andar aquí en la tierra es por fe, es por gracia, es a través de nuestra intimidad con Jesús. Y no podremos vivir esa vida cristiana que Dios quiere de nosotros. Una vida unida a Jesús, produciendo la vida de Jesús, dándole gloria a Jesús, si no estamos creciendo en nuestra intimidad con Él. Entonces, no descuidemos nuestra salvación. Dice Filipenses que procuremos nuestra salvación con temor y temblor. Y no solamente Filipenses, Hebreos y otros pasajes más nos hablan de no descuidar nuestra salvación. ¿A qué se refieren los autores? Algunos han dicho que se refiere a una pérdida de salvación y eso no es lo que la Biblia enseña. Pero lo que sí dice la Biblia es que necesitamos arraigarnos en Jesús. No podemos descuidar nuestra salvación, sino procurarla con temor y temblor. Pero luego dice ese pasaje, porque Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo puedo entonces crecer? Ya mencionamos un poquito nada más y quiero terminar con 2 preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo a solas con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste estar a solas con Jesús? ¿Recuerdan esos campamentos juveniles o esos retiros? Yo creo que una de las bendiciones de esos retiros o esos campamentos, una de las cosas era que en la mañana o en un tiempo asignado tú ibas a solas allí. Me encantaba cuando íbamos a un bosque, me encantaba en ese bosque. Íbamos y cada quien abría su Biblia y aunque no siempre era súper extraordinario, había en la semana que estábamos ahí o los días que estábamos ahí, una y otra vez, te dabas cuenta que ese tiempo era necesario. Pero hermano, no necesitamos campamentos o vivir en un campamento o aislarnos o hacer. Lo que necesitamos es vivir en comunidad, apoyarnos unos a otros. Tenemos a nuestra pareja que nos puede ayudar en preguntarte ¿cómo vas? Compartirle ¿cómo vas? ¿Cómo estás creciendo? O un amigo, no necesariamente tiene que ser tu esposo o tu esposa, aunque será algo muy bueno. ¿Cómo puedes arraigarte también, como Pablo lo hizo, en una comunidad de creyentes? Las actividades no son el fin. Cuando hacemos actividades en la iglesia, el punto no es jugar o es divertirnos, que es algo bueno y es algo que buscamos,
Pero el propósito de esas actividades es que podamos arraigarnos unos a otros, conocernos, llevar las cargas, orar unos por otros, y nos falta. Pero esta es una oportunidad para recordarnos de esta verdad. Eso es lo que vemos en el testimonio de Pablo. Vemos también la gracia de Dios obrando en salvar a pecadores como Pablo, revelando a su Hijo resucitado tanto al orgulloso como al malvado, al religioso como al irreligioso. O sea, la gracia de Dios toma personas de todo tipo, personas malvadas o personas que han levantado su puño contra Dios, como personas que han llevado una vida quizá muy moral o muy buena, como al religioso como al irreligioso. La gracia de Dios llega a cada uno. Vemos cómo Dios está obrando en su pueblo, incluso antes de que Él lo salve, como ya vimos, para llevarnos a la fe, pero también para equiparnos para aquello que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, hemos visto la gracia asombrosa. No dejemos de maravillarnos de la gracia, de la salvación. Y no solamente en la justificación, sino en la santificación. Pero de igual manera, hermanos, quisiera mencionar aquí algo en que todos nosotros necesitamos recordarnos de esa gracia. ¿Sabes cómo puedes recordarte que necesitas esa gracia? Cuando te está faltando dar gracia. ¿Cuándo nos hace falta gracia? ¿Sabes? Cuando en la semana estás con un pequeñito de 3 años y no entiendes no sé, ya perdiste la cuenta de cuántas veces le has dicho que no se pare en la silla porque se va a pegar. Y va y se cae y se pega, y por dentro tú, pues es quién sabe cuántas veces que le he dicho, y me falta gracia para darle a mi hijo. Cuando soy impaciente con mi cónyuge, con mi hermano, mi hermana, mi vecino, cuando voy manejando esa impaciencia, y tú dirás, ay, pues todos somos impacientes. Hermanos, la gracia de Dios planea llevarnos de aquí a la meta de ser como Cristo. Y aun si otros lo son, nuestra meta es que esa gracia, que nos asombre, que nos cautive, para llevarnos más y más a una paciencia para con nuestro vecino, nuestro cónyuge, tu hermano, tu hermana, la persona en la iglesia. Hermanos, los domingos cuando nos reunimos, pasan cosas entre nosotros. A veces podríamos pensar que todo debería ser perfecto, ¿no? Todo ahí, cada cable en su punto, cada persona en su lugar, ya lo logramos. No. Es justamente en estos momentos donde las cosas no van muy bien y no llegó y no pasó como yo quería. Hermano, es en ese momento donde la gracia de Dios, donde se abre la puerta para que Cristo reine en mi vida y pueda amar a mi hermano más que me amo a mí. Más que amo mi comodidad, más de lo que amo mi dinero, más de lo que amo cualquier otra cosa. Si yo amo a Cristo más, hermano, la paciencia va a fluir. La paciencia, cuando manejamos, cuando estamos con el cónyuge. ¿En qué te falta gracia? Todos tenemos cola que nos pisen y todos tenemos, como dicen, un pie del cual cojeamos. Pero el Espíritu Santo te trae convicción de aquellas cosas donde te ha faltado gracia. Quizá te va a traer a la mente una persona en particular, o una situación, o saliendo al rato a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde, te va a poner en una oportunidad para que veas que te falta gracia. ¿Y sabes qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Su gracia es suficiente. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí cuando tú ves, es que yo no puedo, es que me falta. No es, dale duro, mi hermano, dale duro, tú tienes que ser paciente. No, ese no es el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia te dice, no puedes. No hay nada en ti. No hay nada en ti. Obviamente el Espíritu Santo que mora en ti lo hace, pero no tú, sino el Espíritu de Dios que mora en ti. Es lo que pasó con Pablo, es lo que pasó con Moisés, es lo que pasó con Abraham, es lo que pasó
cada uno de aquellos que vinieron y vieron esa cruz, aún en el tiempo del Antiguo Testamento, vieron que vendría un Redentor, como lo dijo David. Porque todos en ese reino cantarán de la cruz, cantarán de Jesús, cantarán de la gracia abundante que Él te da y te provee. Hermano, ¿te falta gracia? A mí sí. Hay mucho, y qué bueno que veo que necesito la gracia, porque ¿sabes qué? El Señor abre su puerta y te dice, aquí estoy. Si hay alguien que está cansado, si hay alguno que se siente agobiado, venid a mí. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera, dice Jesús. Mi carga es fácil. Aprende de mí. Él viene y te invita para que tú descanses y reposes en su poder. Gálatas capítulo 5 nos va a decir, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Eso lo produce el poder de Dios, la gracia de Dios. Hermanos, el Evangelio de la Gracia nos dice y nos recuerda que tenemos toda bendición en Cristo, independientemente de nuestro desempeño. Eso nos da libertad, no para pecar, sino para, como dijo Pablo, soy siervo de Cristo. Para vivir en santidad, para vivir en verdadera santidad, no en una santidad externa que todos ven, sino una santidad que Él sí ve, que viene de lo profundo de nosotros. Hermano, que el Señor nos ayude a ver este testimonio de Pablo para asombrarnos de la gracia de Dios, no solo como fue en la vida de Pablo, sino en cada uno de aquellos que hemos recibido esa gracia. Decía una autora que nuestra vida es como un pequeño hilo en ese tapiz. Si tú ves una alfombra y tú ves la alfombra de la parte de atrás, tú la ves y tú dices, uy, pues no ves la forma. Ves hilos ahí, pero cuando ese tapiz se voltea, se va a ver una imagen hermosa. Nuestro Señor Jesucristo, siendo glorificado por cada persona que recibió esa gracia asombrosa de la salvación. Y la iglesia espera ese día con ansias en que podamos ver a nuestro Rey y descansar y alabarle y disfrutar de Él. Señor, perdónanos porque dejamos de asombrarnos de tu gracia, de ti. Perdónanos porque a veces nos gana el intelectualismo, da mucha información, pero nuestro corazón meramente se enfría. Señor, ayúdanos a recordar que tú nos has llamado a una intimidad contigo, para disfrutar de ti, para conocerte, para amarte. Señor, danos gracia para poder ver nuestra necesidad de ella. La gracia que no es un concepto, sino se revela en la persona de Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Quita cualquier cosa que esté estorbando nuestra comunión contigo. Danos el poder para renunciar a todo aquello que se opone en contra de amarte a ti por completo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Tu pueblo te ora, tu pueblo te pide en humildad que tu Espíritu Santo haga esa obra que solo puede hacer. Te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues bueno, gran mensaje de nuestro pastor, hermano Julio. Sin duda la gracia pues sí es algo en lo cual tenemos que meditar y bueno, la ofrenda pues no es algo que quede ajena, ¿no?, a todo esto de la gracia de Dios. Les comentaba al principio que
el mes de septiembre, bueno, es una nueva oportunidad para crecer, ¿verdad? Para crecer en diferentes aspectos de nuestra vida. Y Dios así planeó las cosas, ¿no? Ahora es que Él planeó el tiempo, planeó los días, planeó los minutos, planeó las semanas, los meses, los años, las décadas, precisamente para darnos esa oportunidad de meditar y de mejorar siempre nuestro camino, ¿no? Nuestros propósitos. En este aspecto, la ofrenda pues también es un punto muy importante en el cual pues yo los invito a que meditemos, cómo estamos actuando. Hoy te voy a leer algunas características de una ofrenda agradable para Dios. Principalmente la ofrenda, como dice la Escritura, es un acto voluntario y con alegría. O sea, si a ti ya te está pesando, o si a ti ya te está así como, ay, mejor me compro, ay, mejor hago esto. Entonces, ahí hay que pedirle a Dios esta gracia que hoy nos acaba precisamente de compartir Julio, ¿no? Porque sí, o sea, nuestra naturaleza, nuestra vida, pues al contrario, uno nos jala siempre el egoísmo, hoy primero yo, primero mi familia, primero mis hijos, cuando realmente, pues sí debe ser así, pero también debemos de ser capaces pues, de orar y de compartir pues todo lo que realmente Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, una de las características de la ofrenda es esa, que es voluntariamente y con alegría. O sea, ora para que realmente tu ofrenda sea así. Y otra característica muy importante es la regularidad y la constancia. O sea, aquí ya entra un poquito de tu administración, aquí ya entra un poquito y con regularidad y constancia es importante hacerlo en dos aspectos, ¿no? O sea, pues sí, tú decides, ¿no? Si lo quieres hacer mensual, quincenal, semanal, bimestral, pero que sea constante tu ofrenda. Y también que tú definas un monto. Pues sabes que voy a definir, no sé, el 5%, el 10%, el 20%, lo que tú definas, siempre y cuando lo hagas con alegría también, ¿verdad? Y que no te pese. Pero es importante orar para que Dios nos dé gracia en eso, ¿no? Entonces, la regularidad y la constancia también es una característica que Dios siempre la muestra en nosotros, ¿no? Y si tú defines un monto, pues trata de ser constante. Y si defines, sabes que cada 15 días voy a estar ofrendando, cada semana, trata de ser también constante en eso. Entonces son ahí algunos aspectos. Y bueno, el último es que debemos dar con generosidad. Debemos de ser así que creativos también en dar, hacerlo con generosidad, incluso, pues a veces, pues sí, o sea, diciendo, ¿sabes qué? Yo me comprometí con esto, o sea, y lo voy a hacer constantemente y generosamente y con alegría. Entonces, si quieren, vamos a orar pues, para que Dios vaya produciendo esto en nuestra vida y en nuestra forma de ofrendar. Padre, pues gracias por este mensaje que acabamos de escuchar de la vida de Pablo, Señor, de tu gracia. Haz esto, pues tú construyelo, Señor, en cada uno de nosotros. Tú danos gracias, Señor, porque nosotros, nuestra naturaleza, pues va en contra, Señor, siempre de querer ver por los demás, Señor, antes que por nosotros mismos. Y bueno, la ofrenda es una oportunidad, Señor, también para que tu gracia, Señor, sea grande en nosotros, Señor. Permítenos dar con alegría, Señor, permítenos dar voluntariamente, con agradecimiento, con constancia, Señor. Y bueno, pues ser generosos en este aspecto también de nuestra vida. Que tú seas el que lo produzca en nosotros y que realmente sea un fruto, Señor, de tu Espíritu en nuestra vida. Por Cristo Jesús te pedimos esto.